Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Hoy un nuevo día que Dios ha dispuesto para tu vida, para que pueda bendecirte, para que puedas escuchar su palabra, para que puedas permitir entender cuál es el propósito de Dios que tiene para tu vida. Damos gracias a Dios porque nos permites nuevamente entrar a tu casa, entrar a tu vida por este medio que va a ser, creo, que va a ser de gran bendición para tu vida. Damos gracias a Dios. Amén. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Ella está viva y es eficaz para transformarte desde lo más profundo de tu interior. En este momento vas a escuchar la voz de Dios. No endurezcas tu corazón, sino más bien está la expectativa de lo que Dios va a hacer contigo en tu casa y en tu familia. Damos gloria a Dios en este hermoso día porque nos permite una vez más compartir la palabra del Señor, buenas nuevas de salvación, palabras que nos bendicen, que nos fortalecen, que nos ayudan a seguir adelante. Y hoy quiero venir a decirte de parte del Señor, no todo está perdido. Porque cuando empiezas a pasar o cuando empezamos a pasar momentos de aflicción, momentos de angustia, momentos difíciles, y hay personas que se esfuerzan por agradar al Señor, y hay otras personas que a lo mejor solo han oído de Dios, pero ven todo lo que está pasando actualmente y empiezan a tener una pregunta, una inquietud en su corazón, y empiezan a preguntarse, ¿dónde está Dios? Y lo primero que debes hacer es guardar tu corazón. Porque la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado que tu corazón no sea inundado a través de la duda. Recuerda que no es por vista, es por fe. Entonces a veces lo que vemos te puede llenar de más aflicción, de más angustia. Debes tener cuidado y guardar tu corazón. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 42, voy a leer del 3 en adelante, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un dolor en el alma. Vemos cómo el salmista empieza a hablar de que sus lágrimas fueron pan de día y de noche. Pero él se abatía en el alma cuando recordaba cómo había conducido las multitudes a la casa de Dios, a alabarle, a festejar en el Señor. A lo mejor has predicado el evangelio, has hablado acerca del amor de Dios y las personas hoy te están acusando, así como dice acá. Y sus enemigos le decían, ¿dónde está tu Dios? Pero muchas veces las personas no entienden que Dios está aún en medio de la aflicción, que Dios está aún en medio de la situación difícil, que Dios sigue estando con nosotros. El problema es que muchas personas han dejado a Dios afuera de sus vidas y ahora preguntan, ¿dónde está Dios? Si has dejado a Dios fuera de tu vida, allí es donde Él está. Porque Dios no va a obligar a nadie. Dios está a la puerta y llama. Si alguno reconoce su voz y abre la puerta, Él va a entrar. Pero muchas personas no han reconocido la voz de Dios. Entonces las personas comienzan a preguntarse. Vemos cómo el salmista también da la respuesta y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sigue esperando en Dios, porque aunque el salmista estaba triste y se sentía abatido, él le decía a su alma, vamos a seguir alabando y vamos a seguir adorando a Dios. Así debemos permanecer nosotros en este tiempo. Cuidado de no tener en nuestro corazón esa pregunta, ¿dónde está Dios? Por la aflicción que estás viendo.
Te voy a colocar, vamos a ver otro ejemplo en las Escrituras, un poco más práctico. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, voy a leer del 1 al 16, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así que venían a la tierra para devastarla. Verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y dice el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vemos que el pueblo había hecho lo que no agradaba al Señor. Ya tenía 7 años bajo la opresión de los madianitas. Pero vemos que Gedeón se encontraba en un lagar sacudiendo el trigo. Por lo general, por la historia y la costumbre de los judíos, el trigo lo sacudían en el campo. Lo sacudían en el campo. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas. Ahora, vemos que él estaba, por eso la Biblia nos da nos da la nota de que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Porque ellos, por causa de la opresión, tuvieron que hacerse cuevas, tuvieron que esconderse. Pero cuando clamaron al Señor, clamaron al Señor por causa de la opresión, clamaron al Señor por causa de la aflicción, clamaron al Señor porque estaban empobreciéndose. Todo el pueblo se estaba empobreciendo. A lo mejor, como en este tiempo, hay muchas personas que están clamando al Señor porque ven la aflicción, porque ven que la situación se les está poniendo cada vez más difícil. Lamentablemente el ser humano es así. Y por decir un número, a lo mejor el 90% de los creyentes han llegado a los pies de Cristo a través de problemas, de aflicción y de momentos difíciles, a punto de divorcio, por medio de una enfermedad. Y lamentablemente así estaba el pueblo de Dios.
Pero vemos cómo dice la Biblia que clamaron al Señor y Dios le envió profeta, porque se cumple lo que está escrito: sin profecía el pueblo se desenfrena. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Pero Dios le envía profeta, y el profeta lo primero que hace es recordarles de dónde los sacó Dios, que Dios los había sacado de la tierra de Egipto y que les había entregado la tierra, y que ellos estaban para gobernar a esa nación y no para que esa nación de los madianitas los estuviese gobernando a ellos. Pero ellos habían decidido desobedecer a Dios. Muchas personas se han apartado de Dios por lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque se olvidan de dónde los sacó Dios. Porque se han olvidado quién es Dios en sus vidas. No tenían nada y Dios les da mucho. No tenían familia y Dios los restaura y les da familia. Y luego se olvidan de Dios. Eso era lo que el pueblo había hecho, se había olvidado. Y Dios a través del profeta les recuerda de dónde los sacó y cuál era su lugar en la tierra. Y vemos que el Señor se le acerca a Gedeón. Y en el verso 13, después que le dice que Dios lo estaba enviando, que Dios estaba con él, Gedeón dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madián? Las palabras de Gedeón: si Dios está conmigo, ¿por qué estamos atravesando todo esto? Gedeón no entendía que era por la desobediencia del pueblo. Pero aunque el pueblo había sido desobediente, Dios estaba con Gedeón y él no lo sabía, él no lo entendía. No importa lo que estés atravesando, iglesia, sé obediente. Y Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sigue creyendo que en medio de la aflicción y en medio del momento difícil, Dios sigue estando contigo. Vemos en el verso 15, nuevamente el Señor le sigue hablando a Gedeón, y el verso 15 le dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón comenzó a darle excusas al Señor. Gedeón comenzó a darle las razones por las cuales él no podía ir a hacer lo que él estaba diciendo. ¿Cuáles eran esas razones? Era de una familia pobre, era de la media tribu, ¿verdad?, de Manasés, hijo de José. Era el menor de su casa. Esto nos enfoca a varias cosas. Recordemos que el mayor disfrutaba de algunos privilegios, como al recibir una doble porción de la herencia. En cambio, que él era el menor. Y a lo mejor se sentía como David cuando iban a ungir un nuevo rey. David estaba ya, a lo mejor menospreciado, tenido en poco, cuidando las ovejas de su padre. Así se sentía Gedeón. En pocas palabras, Gedeón estaba diciendo: Gedeón, ¿quién me va a escuchar y a seguir a mí? A lo mejor si hablo en mi casa me van a mandar a callar por ser el menor. Y aparte de eso, soy pobre. ¿Qué vecinos, qué personas me van a escuchar? Esas eran todas las excusas que estaba dándole Gedeón al Señor. Pero bendito Dios, porque la Escritura nos enseña que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El Señor había escogido a Gedeón siendo pequeño, el menor de su casa. Y vemos que se cumplió la palabra de Dios, porque Dios les dio la victoria. Pero el pueblo, aunque clamó al Señor, estaba clamando al Señor por la aflicción que estaba pasando, pero no se había convertido, porque todavía estaba adorando y tenía un altar. Su padre tenía un altar a Baal, y Gedeón lo destruye, y el pueblo se levanta en contra de Gedeón porque había destruido un altar pagano, un altar que no agradaba al Señor. Pero Dios le da la victoria a Gedeón. ¿Y cuándo hubo la diferencia? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, vino el respaldo de Dios a la vida de Gedeón. Luego se va a la batalla y Dios le dice: no, el pueblo es muy numeroso. Y el pueblo se va a endurecer en su corazón y va a pensar que la victoria la tuvieron
por el número del ejército y no porque Dios le había dado la victoria. Quedaron 300 hombres y con esos 300 hombres Dios le dio la victoria a Israel. Porque la victoria que viene en tu vida viene de parte de Dios, no viene por lo que te rodea o por lo que tienes. La victoria nos la da el Señor, porque Él venció, nos hizo más que vencedores. Y vemos que Gedeón era el menor de su casa. Recordemos que el pueblo venía de 40 años de reposo en la victoria que Dios le había dado cuando levantó a la profetisa que gobernaba el pueblo, a Débora, y levantó a Barak. Y Dios le dio una gran victoria y el pueblo reposó por 40 años. Ahora tiene 7 años de opresión. Y Gedeón dice, ¿dónde están las maravillas de Dios? Eso me dice que a lo mejor Gedeón era joven y no había conocido esa victoria, no había vivido esa victoria. No conocía a Jehová de los ejércitos. La Biblia dice en el Salmo 24:10, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Y Dios le dio la victoria a Gedeón con solo 300 hombres. ¿Cuál es tu batalla hoy, iglesia? A lo mejor estás batallando porque te ha tocado quedar en casa y no tienes las posibilidades para tener a tu familia como quisieras, y sientes que o mueres de hambre o te expones a morir por la enfermedad. Déjame decirte que en medio de la aflicción que puedas estar atravesando, no estás solo, iglesia, no estás solo. Sigue batallando, sigue creyendo, porque si llegamos a sufrir por algo, que sea por causa de Cristo, que sea por hacer lo que es justo, que sea por hacer lo que es bueno. Porque el pueblo estaba sufriendo y estaba siendo oprimido, no porque estaba haciendo lo bueno, sino porque estaba desagradando a Dios. Jesús nunca nos mintió, nunca dijo que era fácil seguirle. Porque hay personas que están teniendo luchas porque llegaron al Evangelio y dicen, wow, desde que llegué al Evangelio me empezaron a pasar muchas cosas. Jesús nunca dijo que era fácil. Lo que sí nos garantizó es la victoria. No podemos cambiar lo pasajero por lo que es eterno. Palabras de Jesús cuando estaba con sus discípulos y con los apóstoles. Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué palabras de Jesús? Bienaventurados, supremamente bendecidos cuando te persiguen. Pero Él lo aclaró, por causa de la justicia, por causa de su nombre. Cuando somos perseguidos por hacer lo bueno, por hacer lo que agrada a Dios, glorifica al Señor por eso. ¿Sabes qué es triste? Si te están persiguiendo porque eres un estafador, si te están persiguiendo porque no eres honesto, si te están persiguiendo porque estás robando. Eso, lamentablemente, también tiene una recompensa, y es la muerte, es la condenación, es la cárcel. Si te están persiguiendo por algo, iglesia, que sea por hacer lo que es justo y por hacer lo que agrada a Dios. Jesús también habló acerca del tropezar, de los tropiezos. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, sus discípulos, mejor le fuere que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay del hombre por quien viene el tropiezo! ¿Cuántas veces has tropezado en el Evangelio? ¿Cuántas veces has sentido que caes?
Lo importante no es cuántas veces has caído, sino qué tan fuerte estás tomado de la mano de Dios. Porque la palabra de Dios dice, aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene de la mano. Aunque hayas tropezado, aunque a lo mejor en medio de la aflicción haya llegado duda a tu corazón, sigue creyendo, sostente fuerte de la mano del Señor, que Él te va a levantar. Él no te ha dejado solo, iglesia. También habló acerca de la aflicción. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Él venció, ahora nosotros somos más que vencedores. Pero Él está diciendo, para que tengan paz en tu comunión conmigo, te voy a decir algo. En el mundo vas a tener aflicción, pero ten paz, iglesia, porque Él ha vencido al mundo. La aflicción, todos hemos pasado aflicción. Todos hemos pasado momentos difíciles. Cada quien tiene sus batallas y sus luchas. Ahora al final, cuando ya se iba, dijo en el libro de Marcos capítulo 13, verso 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. El verso 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aunque Dios nos habló con claridad, nos habló de la aflicción, nos habló de los tropiezos, nos habló de lo difícil que era seguirlo, Él nos manda a perseverar. Y el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. No dejes que esta situación te venza. No dejes que esta situación te haga retroceder. Porque muchas veces has querido vivir piadosamente. La Biblia dice, 2 de Timoteo 3:12, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vemos todos estos textos y decimos, wow, ¿cómo sigo a Cristo así? No podemos cambiar, iglesia, lo pasajero por lo eterno. Porque así como hay persecución, así como hay aflicción, así como hay tropiezos, también hay recompensa, también hay bendición. Eso los apóstoles lo entendían perfectamente. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso del 10 al 13 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Verso 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acá hay recompensa. Recordemos las palabras del apóstol, si vivimos por Él vivimos y si morimos por Él morimos, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Acá vemos cómo nos está diciendo el Señor, si morimos con Él también viviremos con Él, si sufrimos también reinaremos con Él. Pero también las personas que le niegan, Él nos va a negar, pero dice, si fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántas veces has cambiado por el daño que te ha hecho otra persona? Acá esto me enseña que Dios no deja de ser quien es, aunque la humanidad falle, aunque la humanidad se equivoque. A lo mejor eres una persona que te gusta ayudar, a lo mejor eres una persona que te gusta bendecir a tu vecino, pero te han pagado mal y has dejado de hacerlo y dices, no ayudo ahora a nadie porque las personas son mal agradecidas. No dejes de ser quien eres por los errores o por las fallas que te ha tocado vivir. Sigue teniendo la personalidad que Dios ha puesto en ti. Sigue siendo una persona que sea de bendición, porque vemos que aunque las personas sean infieles, Dios sigue siendo fiel. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de hacerse manifiesto, ha de manifestarse. La aflicción presente no se compara con la gloria que viene. Viene una mayor gloria. Cuando todo esto pase, vamos a ver que viene un tiempo de refrigerio. Vemos cómo Pedro y Juan frente al concilio
Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber padecido afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Acá vemos que los apóstoles acababan de estar presos, acababan de ser azotados, acababan de pasar un momento nada agradable, pero ellos salieron como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Wow, aquí vemos cómo ellos entendían y comprendían que aunque sufrían había una victoria, aunque sufrían había una recompensa. Vemos que ellos no se callaron, que nada calle tu voz, iglesia. Es tiempo de levantarte, usa las redes sociales, predícale a tu familia, sigue orando, sigue esforzándote, porque ellos, aunque les estaban impidiendo que predicaran de Cristo, ellos salieron a predicar. No te estoy diciendo que salgas a la calle a exponerte. Sé prudente, no tientes al Señor, cuídate. Pero que nada calle tu boca. Sigue predicando. Cada generación debe pelear sus batallas. Porque el problema es que cuando estás en el Evangelio no entiendes esto. Entonces empiezas a pasar un momento difícil y renuncias. Sientes que Dios te abandonó, sientes que eso no es contigo, que hay personas que tienen más suerte que tú. No. Las batallas vienen de parte de Dios, aunque no lo creas, y te lo voy a volver a decir, las batallas vienen de parte de Dios. El libro de Jueces, capítulo 3, versículos 1 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Acá vemos cuando Josué entra a la tierra, a la conquista, pero Dios dejó unas naciones alrededor de ellos, para que la generación que no había peleado conozca a Jehová de los ejércitos, para que pueda pelear y ver la gloria del Dios poderoso al que le sirven. Pero lamentablemente, aunque esas naciones fueron dejadas para que Israel las gobernara, ellos se asociaron con ellas y terminaron siendo gobernados ellos por esas naciones. Vemos el ejemplo que acabamos de leer de Gedeón, siendo oprimido por los madianitas. Y era una nación a la cual ellos debían derrotar. Y se dejaron derrotar porque las escrituras dicen, el que es vencido se hace esclavo del que lo venció. Por eso Jesús venció la muerte. Y a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Vemos que el pueblo no entendía esto. El problema son las derrotas. El problema es la esclavitud. Porque el pueblo estaba siendo esclavizado cuando Dios le había prometido libertad y victoria. No cometas ese error, iglesia. Si estás en medio de una batalla, párate en fe y clama al Señor. Recuerda lo que la Biblia dice, y Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Vemos la generación de los apóstoles. Tuvieron que pelear, como acabamos de leer, y creer que Jesús era el Mesías en ese tiempo no era fácil. Creer que Jesús era el que había de venir. Luchar en contra de todas esas religiones, los fariseos, los saduceos, la opresión romana. Creer, después predicar el evangelio y ser testigo y morir por causa de Cristo. Vemos a Abraham creerle a Dios en esperanza contra esperanza, salir de su tierra, ir a un lugar donde él no conocía, donde él no lo sabía. Seguir creyendo por una descendencia y una generación. Cuando ya casi tenía 100 años, luego sacrificar a su hijo. Pero siguió creyendo. Vemos a José escogido por Dios para gobernar en Egipto, para introducir al pueblo a Egipto. Pero vemos que fue vendido, fue preso, pero vemos que luego
Dios le dio la victoria. Vemos cómo el Señor los llevó a cada uno de estos ejemplos que te acabo de dar, y ellos no tenían Biblia. Nosotros tenemos la bendición de tener las Escrituras, de tener las promesas de Dios, de poder meditar en ellas, leerlas cuantas veces querramos. Están allí las promesas a tu alcance. Ellos en ese momento no tenían Biblia. Vemos a Moisés sacar al pueblo de la opresión de Faraón, introducirlo a la tierra prometida, aunque murió en el desierto. Pero vemos cómo Josué se levantó y ahora Josué introdujo a la tierra, conquistar la tierra y repartirla. Vemos a David, cómo le tocó pelear con Goliat y también pelear, ¿verdad?, contra un rey que lo estaba oprimiendo y que lo quería matar. Pero ellos siguieron creyendo. Está Esther, están todos estos hombres y mujeres de Dios que siguieron peleando. El libro de Hebreos capítulo 11, puedes leerlo en tu casa si gustas. Puedes ver cómo cada uno de ellos peleó, cómo cada uno de ellos tuvo que pasar situaciones difíciles, guerras, aflicciones, momentos duros. Y no solamente con sus palabras, sino que demostraron su fe a través de sus hechos. Así debemos permanecer nosotros hoy, iglesia. Vemos que nuestra generación está peleando en fe. Peleamos contra los médicos, peleamos contra la ciencia, si Jesús sana, si no sana, si las personas creen o no creen, que la evolución del ser humano, todas las cosas que vemos día tras día, a medida que estamos más lejos de lo que Jesús hizo, vienen saliendo más excusas o viene saliendo la ciencia tratando de demostrar si es posible o no. Pero nos ha tocado pelear y nos ha tocado creer. Nuestra lucha no es, como dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne y sangre, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nuestra lucha es espiritual. Ahora nos ha tocado creer sin ver, si somos bienaventurados por eso. Pero también nos toca pelear contra terremotos, contra peste. Nos toca pelear contra tsunamis. ¿Cuántas naciones no han vivido esto? Pero Jesús lo anunció en las Escrituras. Y si nos está tocando hoy pelear contra esta peste que está atravesando, contra el virus que está atacando a la tierra, nosotros tenemos que ser de esa generación que prevalece, esa generación que persevera, esa generación que se sigue aferrando a Dios a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Porque muchas personas a lo mejor dicen, pero es que ahorita no hay guerra. ¿Cuál es la guerra? Claro que hay guerra. Tenemos que pelear la batalla que peleó Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Iglesia, guarda tu fe. Mantente creyendo a pesar de la aflicción que puedas estar atravesando. Para ninguna generación fue fácil, iglesia. Pero ¿sabes qué? A ninguna la abandonó Dios. A ninguna de ellas las abandonó Dios, al contrario, les dio la victoria. El problema es que Gedeón, cuando empieza a excusarse delante del Señor, Gedeón estaba viendo su realidad, pero Dios le estaba hablando de su futuro. Y hay una gran diferencia allí. A lo mejor tú hoy ves tu realidad, a lo mejor ves que estás encerrado, que no tienes a lo mejor la comida que quisieras. Pero ya Dios te está hablando tu futuro. Ya Dios te ha dado promesas. Y las promesas que Dios te ha dado las va a cumplir. Debes seguir peleando y seguir creyendo. Te invito para que seas parte de esa generación que sigue escribiendo el libro de Hebreos capítulo 11, que sigue escribiendo el libro de los Hechos, no solo con sus palabras, sino con sus acciones, que en medio de este momento tú puedas entender que aunque estés pasando aflicción, Dios sigue estando contigo en medio de la aflicción, porque Él ha prometido no dejarte, que aunque como cristiano habías pensado que no te iba a pasar nada, hay muchas personas juzgando a hombres de Dios que han muerto contagiados en Estados Unidos, pastores, diciendo que no eran pastores nada. Ten cuidado, iglesia, porque nosotros podemos ver en las Escrituras el libro de Job y muchísimas cosas de personas que atravesaron aflicción, personas que atravesaron momentos difíciles y ellos siguieron perseverando y confiando en el Señor. Leímos el Salmo de David donde él le decía a su alma que se gozara en el Señor, que le adorara y que le alabara, aunque de día y de noche estaba llorando. Oramos por ti, oro para que tu fe no mengue, para que sigas adelante, para que sigas creyéndole al Señor y que cuando Cristo venga
encuentre una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Dios te bendiga, iglesia, sigue adelante, no desmayes. Qué hermosa palabra hemos recibido hoy de parte del Señor. Recuerda, no todo está perdido, porque en Jesucristo siempre tenemos esperanza. Y no podemos finalizar este video sin antes hacerte la invitación, la mejor invitación que alguien te puede hacer en tu vida, que es aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y yo quiero que hoy reflexiones en algo. En nuestras vidas nos esforzamos mucho por estudiar, por trabajar, por tener una buena vida. Y eso está bien, pero ¿cuánto nos esforzamos por lo que es más importante, la vida eterna? Porque en esta vida vamos a durar 70, 80, 100 años, pero en la vida eterna es para siempre. ¿A dónde quieres ir tú cuando partas de este lugar? La palabra del Señor dice en Romanos 10:9 que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, seremos salvos. Jesús está esperando para tener una relación contigo. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, Jesús dice, yo estoy en la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere hacer morada en ti, no te resistas. Hoy te invito a que aceptes al Señor, y si es tu anhelo, abrirle hoy las puertas de tu corazón, tomar esa mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Confieso que soy un pecador y hoy te pido que entres en mi corazón. Hoy yo confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Límpiame, lléname de ti. Quiero caminar contigo hoy y el resto de mi vida. Amén. Si hoy has hecho esta oración, quiero felicitarte porque es la mejor decisión que has tomado en tu vida y créeme, no te vas a arrepentir. Recuerda que somos el Centro Cristiano Internacional Buscadores de Su Presencia, un lugar de restauración familiar. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Buscadores de Su Presencia. En Instagram estamos como @CCI Buscadores de Su Presencia. Si tienes alguna petición de oración, no dudes en escribirnos que con gusto oraremos por ti. Dios te bendiga.